Bien, ustedes saben que vamos a tener en las siguientes semanas otras dos asignaturas, que es el tema de las relaciones humanas y la teoría del conflicto uno. En la teoría del conflicto uno, he invitado a una abogada, pero también es psicoanalista, que es la doctora Cristina Burgos García. Eh, Cristina Burgos, la conocí en la Cámara de Diputados. Ella es también o pertenece a ese grupo selecto de asesores parlamentarios en la Comisión de Justicia, que nos tocó hacer la reforma constitucional en el 2008. Sí, entonces, ella trabajó también directamente con César Camacho Quirós y ella se puede decir que una de las personas que redactó el tema de seguridad y justicia, y específicamente ella también estuvo trabajando sobre la redacción del artículo 17 constitucional en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal. Entonces, pero ella también ha hecho algunos diplomados, algunos cursos relacionados con el tema de mediación y cuenta con una especialidad en tema de psicoanálisis. Entonces, me parece muy importante su colaboración y ella ha aceptado con gusto de estar en la asignatura de teoría del conflicto, en el cual pues nosotros vamos a ver ahí esa parte como importante, porque pues eso ya son digamos, temas más especializados dentro de nuestra justicia alternativa. Y he invitado también a una profesora colombiana, mediadora, que se llama Ginette Tatiana Rico Fuentes. Ella es psicóloga de profesión y ella la hemos invitado para el tema de las relaciones humanas, para el manejo de los conflictos. Sí, es decir, también me parece muy interesante la formación de esta profesora que ha estudiado en la Universidad Externado de Colombia, en la Universidad Simón Bolívar en Colombia y en Cúcuta. En el Libre de Derecho de Cúcuta ha dado cursos de formación para mediadores y el desarrollo de ella y su ámbito de, digamos, profesional ha sido el tema de la implementación de la mediación en Colombia. Entonces, ella, por su formación como psicóloga, es la que va a trabajar sobre el tema de relaciones humanas y yo creo que ese tema, como en México, pocas veces se trabaja, al menos en el campo de los abogados, porque los abogados no solemos atender a esas cuestiones individuales para poder sensibilizar en temas de conflicto. También podemos ver que un facilitador que no conozca y no sepa manejar estas cuestiones de relaciones humanas y de teoría del conflicto o del manejo del conflicto, manejo del estrés, la capacidad de negociación, yo creo que estaríamos un poco limitados en la formación del mediador. Sí, es decir, no solamente basta conocer el aspecto jurídico, que en ese caso nos corresponde a nosotros como abogados, pero también es importante que otros profesionistas, como los psicólogos, como los criminólogos, como los psicoanalistas, puedan dar una opinión. Incluso en su oportunidad procuraré invitar también personas que se dedican al tema de la medicina, pero también al tema del arbitraje dentro de la medicina. Y desde luego, en los próximos días voy a contactar a la profesora, la hija de don Cipriano Gómez Lara, es la profesora Karina Gómez Frode. Ella es la directora general jurídica de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico y ella se encarga de persuadir y manejar los temas del arbitraje en la CONAMED, ¿sí? Para que también conozcan sus posturas con relación al tema de los mecanismos alternos. Entonces, como podrán darse cuenta, pues son muchas cuestiones, muchas aristas.
Sí, hay que batallar de repente un poquitín con las cuestiones de conexión, pero no, digo, vamos a buscar que no haya ninguna cuestión de incidencias y poderlos contactar para que nos den una charla breve de unos 15 o 20 minutos cada uno de ellos y ustedes puedan tener esa, digamos, esa inquietud, esa aptitud de criterios y sobre todo esa formación que es la que a mí me interesa, como ustedes como mediadores, como facilitadores, les pueda servir en sus instrumentos de trabajo. ¿Listos? Entonces vamos a continuar con esa parte que nos faltaba. Yo creo que en la parte jurídica podemos prácticamente visualizar que en este caso la introducción a los mecanismos alternos, pues vamos a tomar en cuenta que estos insumos se han desarrollado más en el tema de la mediación y la conciliación y no así en temas del arbitraje. A diferencia de los españoles, donde el arbitraje tiene una consolidación mayor. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, no sé si les pasé a ustedes un laudo arbitral de la Cámara Internacional de Comercio. No sé si se las hicieron llegar. Monse, ¿no se las hicieron llegar? Me acuerdo que lo comentaste en una clase que nos iba a llegar, pero la verdad no he revisado, nomás he visto que nos han llegado las grabaciones de las clases, pero no me he fijado, o sea, no Bueno. me he dado cuenta. Bueno, ahorita les voy a mandar esa pieza escritural. Comenta una compañera Brenda que ya está en el WhatsApp lo del laudo. ¿Está en el WhatsApp? Bueno, entonces, ¿quién pudo leer ese laudo? Sí, ya lo vi aquí, laudo final. Sí, fíjense que a mí me tocó ser abogado en este tema de la ejecución del laudo arbitral. Les voy a platicar a grosso modo que ahí se trató de una controversia entre dos empresas, una empresa holandesa y una empresa mexicana. La empresa mexicana en un primer momento era una sociedad de responsabilidad limitada de capital variable y contrata, o más dicho, hace un contrato de inversión con la sociedad holandesa. La sociedad holandesa se dedica precisamente a realizar inversiones dentro de medianas empresas en México y en toda América Latina. Sin embargo, una de las condiciones que pone la empresa es de que una vez que se constituyan como sociedades de inversión, coticen en la bolsa. Otro requisito es de que las acciones bursátiles se dividan en dos grandes bloques, digamos, tenedores A y tenedores B. En los tenedores A son de origen y los tenedores B son de inversión. Y otro de los puntos que solicita la empresa es de que coloquen dentro de digamos, del consejo de administración a un representante legal de la empresa de inversión. Y desde luego también donde se da el tema de la vigilancia, se nombre un comisario también por parte de la empresa inversionista y que todos estos honorarios se paguen de parte de la empresa que ha recibido productora de inversión. ¿Sí? Entonces, de formar una sociedad de responsabilidad limitada de capital variable, ahora se constituye
una empresa de, digamos, productora de inversión, una SAPI de CB, que está regulado en la ley de mercado de valores. Entonces, en este caso, no sé si ustedes han visto las salsas Pekín o las salsas México Lindo, que seguramente ocupan ustedes en los mariscos cuando van a Tecomán, van a Manzanillo, o ahí mismo en algunos botaneros que hay en Colima. Entonces, resulta que esa empresa de salsas es precisamente la del laudo arbitral, que se llama Salsas Castillo. Ellos hacen salsas principalmente marisqueras y yo ya las he visto también en Colima. Entonces, esta empresa Salsas Castillo recibe 63 millones de dólares para eh, ampliar su capacidad de producción. Entonces, ¿qué sucede? Que resulta que los dueños de Salsas Castillo comienzan a incrementar su sueldo. ¿Sí? Es decir, los socios de ganar, no sé, 40,000 pesos al mes, ahora ya ganan 400,000. Meten aviadores para ganar 200,000, 300,000 pesos. Y comienzan a incrementarse notoriamente la cuestión de los sueldos. ¿Sí? Y el resultado es de que pues acaban la inversión y no hacen crecer a la empresa. La empresa sigue trabajando con sus propios autogenerables, pero el tema de la inversión no lo hacen. Entonces realizan simulación de actos para acabarse la inversión. Entonces, cuando se dan cuenta de los inversionistas, en este caso la empresa Tralge, de que se está acabando la inversión, entonces ellos piden digamos, una auditoría o realizan una auditoría y se dan cuenta de esas observaciones y claro, dicen, ¿sabes qué? Eh, vamos a tener que realizar la venta de las acciones, pero esas ventas de las acciones, haciendo un cálculo de proyección económica, deben tener el valor del triple de lo invertido, es decir, no solamente 60 millones, sino ahora vamos a hablar de 180 millones de dólares. Y claro, la otra empresa dice, no, lo vamos a hacer al valor real de las acciones. Entonces, lo que hacen es el ofrecer la venta forzada de las acciones y resulta que en ese campo de venta forzada, pues no se ponen de acuerdo, consignan el pago y dejan el cheque, el depósito en caja de la empresa y les notifican de que ya se había hecho o se había dado cumplimiento a la venta forzada de las acciones. Entonces la empresa dice, no, yo no estoy de acuerdo con eso, e inmediatamente me voy a la Cámara Internacional de Comercio y me voy al arbitraje. ¿Por qué? Porque desde el momento en que se firmó el contrato de inversión, ahí claramente estipularon una cláusula especial que se llama cláusula compromisoria de que la empresa en caso de controversia se iban a someter a un arbitraje internacional y que ninguna de las empresas podía alegar la jurisdicción de su derecho interno. Es decir, la empresa holandesa no podía alegar ni jurisdicción de la Unión Europea ni de Holanda y Salsas Castillo no podía alegar la jurisdicción de México para solucionar cualquier tipo de controversia. Entonces, ¿qué dio como consecuencia de que nombra la Cámara Internacional de Comercio, nombra a un árbitro mexicano, y ese árbitro mexicano se instala en el Hotel Sheraton en la Ciudad de México y ahí notifica a todas las partes para que se sometan al arbitraje. Claro, la empresa, en este caso la empresa mexicana, impugna la constitución del arbitraje, procura recusar al árbitro y realiza todos los mecanismos para evitar que se constituya el arbitraje. La empresa holandesa dice, no, es que la cláusula compromisoria es muy clara. Entonces, deben darle cumplimiento a lo que se prevé en la cuestión de los árbitros de la Cámara Internacional de Comercio. Y por consecuencia, esa empresa
dice, yo sí me someto a la cuestión del arbitraje de la Cámara Internacional de Comercio porque así lo marca el contrato. Entonces, yo recuerdo que la empresa Salsas Castillo promueve un amparo contra la determinación de la Cámara Internacional de Comercio en donde están sometiendo al arbitraje. Y recuerdo que el amparo le dijeron que era notoriamente improcedente porque la Cámara Internacional de Arbitraje no constituye una autoridad en los términos del artículo 5 de la ley de amparo. Es decir, se trata de un arbitraje internacional, pero ese arbitraje internacional no cumple con las características de una jurisdicción, sino más bien es parte de una, digamos, de un convenio entre las partes de haberse sometido a esa forma de solución del conflicto. Entonces, después, la empresa Salsas Castillo promueve un juicio ordinario mercantil en donde desconoce al árbitro. ¿Sí? Y claro, le notifican a los árbitros de la Cámara Internacional de Comercio y la Cámara Internacional de Comercio le opone como excepción, digamos, la cuestión de la incompetencia del Tribunal Mercantil, porque dice, no es competente el Tribunal Mercantil porque hay una renuncia expresa a la jurisdicción ordinaria y está firmada ante un notario y presenta como excepción la falta de competencia del juzgado mercantil y que no se puede dirimir esa controversia. Entonces, después ahí en la contestación de vistas, Salsas Castillos dice, no, es que no se trata de solamente el reconocer el tema de la jurisdicción, en este caso arbitral, sino se trata también de verificar que se cumplan con las condiciones de igualdad en el desarrollo de los árbitros. Y claro, el juzgado mercantil le desecha la demanda. Le dice, no, en efecto, tiene razón la Cámara Internacional de Comercio, porque las partes se comprometieron en un documento público. Si ustedes pueden ver los artículos 129 y 130 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en que los instrumentos públicos tienen fe pública y por tanto no son sometidos a una interpretación. Y por consecuencia, al ser un instrumento notarial, el contrato de inversión y la cláusula compromisoria del arbitraje, entonces es improcedente la acción, es notoriamente improcedente la acción y por tanto se cierra el juicio mercantil. Entonces ellos van a una cuestión de apelación contra esa determinación del juzgado mercantil y el tribunal colegiado, digo, el tribunal unitario del circuito, ahora tribunal colegiado de apelación, también les desecha la apelación porque dice que efectivamente al momento de someterse a un arbitraje, renuncian a cualquier otro tipo de jurisdicción. ¿Sí? Es decir, el momento de someterse a una cuestión de un panel arbitral es porque las partes procesales así lo desean. Es decir, nadie los obligó. Las Salsas Castillo a toda madre recibió el dinero y firmó lo que quiso. Y claro, así nos pasa a nosotros. Vamos al Electra y no leemos las cláusulas chiquitas y recibimos el dinero prestado. ¿Sí? O vamos a una agencia de automotriz y firmamos el contrato de adhesión y, y pues no leemos que existen a veces cláusulas que no las pensamos. Y lo mismo sucedió aquí con Salsas Castillo. Pues imagínense 63 millones que les están diciendo ahí y que los van a tener solamente con un cambio de estructura accionaria como garantía. Es decir, no hay otra garantía más que, más que el cambio de estructura accionaria y el cambio de denominación social. Es decir, de pasar de una empresa de sociedad de responsabilidad limitada de capital variable, SDRL, ahora a una empresa inversora bueno, productora de inversión, una SAPI DCB. Entonces, ahí tenemos esa parte que, pues, la empresa Salsas Castillo se comprometió y al comprometerse, pues renunció a todo tipo de jurisdicción con el propósito de estarse sometido ahí. Sin embargo, el arbitraje se llevó a cabo en el Hotel Sheraton de la Ciudad de México y está evaluado en $160,000 el costo del arbitraje. ¿Sí? Y además, saben ustedes, el arbitraje no procede recurso alguno. Y una vez que se dicta el laudo arbitral, ahora hay que ejecutar
ese laudo arbitral. Y ese laudo arbitral se emitió, se hizo el pronunciamiento y, y ahora a nosotros nos toca ver la verificación de la ejecución de ese laudo. ¿Sí? Cuando vemos esa cuestión, y me toca a mí, la empresa holandesa me contacta a través de un tercero y les digo, bueno, adelante, vamos a ver dos situaciones. La primera de ellas, la ejecución forzada en materia mercantil para la ejecución del laudo arbitral. Y la segunda de ellas, sabemos que los socios están realizando simulación de actos jurídicos, incluyendo la propia empresa. Entonces, cuando una empresa está manipulando estados financieros, cuando una empresa está manipulando, digamos, la rendición de cuentas, y cuando una empresa está también simulando el tema de las ventas por debajo de lo que es en la realidad y se hace un esquema comparativo con sus percepciones de carácter fiscal y la información financiera que se tiene a disposición, entonces está realizando un fraude específico en perjuicio de acreedores. Y claro, no solamente son las personas físicas que pertenecen al Consejo de Administración o a la estructura accionaria, sino también lo está realizando la propia empresa. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo con un esquema de control de cumplimiento. Entonces, por eso, ahí en ese contexto, así como dice nuestro compañero José Alfredo, ahí ya hay una imperatividad normativa, porque desde el principio quedaron sometidos a una jurisdicción arbitral. Y la jurisdicción arbitral no es obligatoria, es optativa. ¿Sí? Pero ya una vez que se reconoce en un contrato esa jurisdicción arbitral, es ahora sí imperativa. Es decir, el árbitro podrá imponer la solución y las partes tendrán que acatarla. ¿Por qué? Porque, digamos, el árbitro ha sido designado por una cámara internacional y esa cámara internacional, las propias partes procesales le han reconocido esa jurisdicción. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo les voy a dejar como una especie de tarea que ustedes vayan leyendo, digamos, cronológicamente ese documento digamos, del laudo arbitral y que ustedes vayan pensando cómo se puede llevar a cabo esa cuestión de arbitraje. Y yo sí confío en que el arbitraje puede solucionar muchos conflictos en temas de comercio, sobre todo en temas de comercio, ya sea de manera formal o de manera informal. ¿Por qué? Porque ahora la dinámica del comercio es bastante amplia. ¿Sí? Es decir, yo creo que en algún momento, así como en la Unión Europea, en México debe existir cámaras de arbitraje privados. Y eso va a depender también de los distintos centros de justicia alternativa de los estados. Es decir, espero que algún día el estado de Colima, el estado de Jalisco, el estado de Veracruz, la Ciudad de México, sus centros de justicia alternativa del Poder Judicial, puedan validar y puedan tener las certificaciones de quienes pueden fungir como árbitros. Y el campo del arbitraje es un campo nuevo que en México no se ha explorado. Es decir, existe para materia de actos de comercio mercantil, pero internacionales, no así de carácter nacional. Por ejemplo, ahorita tenemos el caso de dos empresas, curiosamente una de Tecomán y otra de Martínez de la Torre, en donde hay un conflicto en la rendición de cuentas entre ambas empresas y se lo están llevando por la vía penal para tener un procedimiento coactivo. Digo, si esto hubiese sido a través de un panel arbitral que hubieran designado y que yo creo que en el ámbito federal lo puede controlar perfectamente bien la Secretaría de Economía, yo creo que debería haber un área, o digamos una Cámara de Comercio, una Cámara Nacional de Comercio que ya existe, y dentro de esa Cámara Nacional de Comercio se asignen árbitros. Y esos árbitros solucionen las controversias de carácter mercantil y que estos se resuelvan en digamos, en los distintos paneles arbitrales que no necesariamente deben estar en una
dependencia gubernamental, sino también pueden ser árbitros privados. Y recuerden ustedes que hay dos tipos de árbitros. Hay árbitros, digamos, de derecho y, digamos, hay árbitros que los podemos denominar como coloquiales, en donde un árbitro coloquial no necesariamente debe ser abogado, pero sí debe ser especialista en la materia que va a conocer. Por ejemplo, en este caso tiene que ser un economista, en virtud de que es el que conoce cómo se llevan a cabo las operaciones bursátiles. O un experto en derecho bancario y bursátil, quienes pueden resolver este tipo de controversias. Pero, por ejemplo, en el caso de que fuese un tema de producción agrícola, pues evidentemente puede ser un biólogo, un veterinario o un ingeniero digamos, en temas de agrónomo, por ejemplo, quienes pueden fungir como árbitros para solucionar, por ejemplo, un tema de un contrato de parcería o un contrato de, digamos, de compra-venta de productos agrícolas. Sí, es decir, por ejemplo, yo creo que la SADER también puede constituir un bloque de árbitros para solucionar los conflictos. Y por eso, yo digo, yo creo que con eso se evitarían muchas controversias o se resolverían todavía más rápido las controversias que en un procedimiento oral mercantil o ordinario mercantil. O, por ejemplo, es bastante frecuente que entre los comerciantes se firmen cheques sin fondos como garantía para el cumplimiento de una obligación. Y, y ustedes saben que todos los códigos penales de la República Mexicana y ahora en el Código Nacional Penal se va a contemplar la hipótesis de fraude específico por firmar títulos de crédito sin tener los fondos que lo soporten. Entonces, con eso prácticamente todos los comerciantes estarían presos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vayan a una central de abastos y ellos se prestan la mercancía, pero la forma de garantizar el préstamo de la mercancía son con cheques. Y son con cheques sin fondos. Y después ellos mismos se andan canjeando los cheques para poderse hacer el pago. Y muchas veces nunca manejan dinero, sino simplemente están manejando mercancías. Y llegan 30, 40, 50 cheques y entre ellos se intercambian los cheques o muchas veces se venden los cheques. Es decir, por ejemplo, Monse y José Alfredo pueden tener una relación comercial y resulta que José Alfredo necesita otro proveedor y resulta que Isis entra como proveedora, pero José Alfredo le da el cheque de Monse y Isis confía en José Alfredo porque es el acto comercial con Monse. Y así se van intercambiando los cheques entre los mismos comerciantes ya de tal forma que eso lo han hecho siempre para soportar sus aspectos económicos. El problema es cuando una parte del eslabón incumple y comienza el problema y comienza el conflicto. ¿Sí? Entonces, ese tipo de controversias, cuando se van a un juicio mercantil, pues resulta que no es uno o dos acreedores, sino es un conjunto de acreedores y de deudores que recíprocamente se están metiendo en un conflicto y resulta que al final la del conflicto es la que entregó el cheque, es decir, el titular de la cuenta bancaria del cheque, porque al haberlo expedido sin fondos, entonces ahí se genera un problema porque resulta que se han transmitido de propiedad esos cheques y lo han hecho de manera empírica, ni siquiera con los endosos correspondientes y, y se genera un problema de carácter penal y se genera un conflicto todavía mayor de difícil o prácticamente de imposible solución. ¿Por qué? Porque hay veces que los cheques quedan caducados y se siguen comercializando. Entonces, ya no tienen una acción cambiaria directa y ahora se tienen que ir a un juicio oral mercantil para el cumplimiento de esa obligación, con lo cual se genera un problema al momento de materializar y acceder a la justicia. En cambio, yo creo que si hubiese una cuestión
compromisos arbitrales, ya sea públicos o privados, y que el órgano jurisdiccional únicamente se encargara de ejecutar esas determinaciones, sería mucho más fácil la solución de esos conflictos. Por eso me atrevo a decir que en prácticamente todos los países de la Unión Europea el arbitraje se ha consolidado y se está trabajando en un código procesal modelo para Iberoamérica en materia de arbitraje para que se adopten todas estas figuras y puedan llevarse a cabo esas condiciones. ¿Qué les parece? No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, algún cuestionamiento. Monse, José Alfredo, Isis. Yo no, maestro, todo bien. Todo bien, nada más la tarea de leer el laudo. Muy bien, pues ya los dejo entonces para que lean el laudo y ya nos vemos el próximo jueves. Gracias. Y vamos a trabajar con ese laudo. Quiero que ustedes emitan sus argumentos con relación a ese laudo, pero no desde un punto de vista jurídico, sino de un punto de vista como si fuéramos árbitros. ¿Listos? Punto de vista como si fuéramos los árbitros nosotros. Ese Sí, va a Punto ser. de vista como árbitro. Sí, como árbitros, no como juristas. Muy bien. Sí, recuerden que un árbitro también es un facilitador, igual que un mediador, un conciliador. Entonces, pues gracias, compañeros. Nos vemos Gracias. entonces el próximo jueves. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias, buen día. Bye. Bye. Ajá, era 1 hora.